si os parece, empezamos ya. Sí, porque parece que tenga miedo a la lluvia. Sí, pues nada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tercera sesión sobre enfermedades reumatológicas. Y quiero dar las gracias también a las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Y también agradecer al Aula de Salud de la Universidad de Alicante por haberme dado la oportunidad de poder estar aquí con vosotros esta tarde. Bueno, mi nombre es Nieves Martínez, yo soy enfermera, trabajo en el servicio de reumatología del Hospital de Elda desde hace 25 años. Yo trabajo en una consulta de enfermería de reumatología. Aunque la figura de la enfermera especialista en reumatología no está reconocida, sí que es verdad que hace muchos años ya que hay enfermeras expertas en reumatología que estamos trabajando en los diferentes hospitales de nuestro entorno. Perdón, se le oye ¿Así mejor? Vale. Bueno, pues os decía que yo os voy a tutear y por favor a mí tutearme también vosotras. Vale, pues decía que yo trabajo en una consulta de enfermería de reumatología en el Hospital de Elda desde hace 25 años y que aunque la figura de la enfermera especialista en reumatología no está reconocida a nivel oficial, sí que cada vez somos más las enfermeras expertas en reumatología que estamos trabajando en los diferentes hospitales. ¿Y qué hacemos las enfermeras en una consulta de enfermería de reumatología? Pues principalmente educación para la salud. Nosotras somos las que nos encargamos de que el paciente conozca su enfermedad, entienda qué es lo que pasa, cómo se va a comportar su enfermedad, qué consecuencias tiene, que se dé cuenta cuándo se está desencadenando un brote, cuándo la enfermedad se está reactivando, que conozca su tratamiento, que sepa qué efectos secundarios puede tener, cómo los puede manejar, qué es lo que para que no se asuste y no deje el tratamiento. Si se tiene que poner un tratamiento subcutáneo, pues que aprenda a pincharse para que él sea autónomo y no necesite ir al centro de salud continuamente a que le pinchen. Trabajamos con los pacientes hábitos de vida saludable, dieta, ejercicio, todo lo que nosotras llamamos el tratamiento no farmacológico, abandono de hábitos tóxicos, etc. Trabajamos con el paciente también el afrontamiento eficaz de la enfermedad. Son enfermedades que pueden ser muy limitantes, que al paciente le van a cambiar su vida, tanto laboral como familiar, como de ocio. Entonces, que el paciente aprenda a convivir con una enfermedad con la que va a tener que estar durante toda su vida. Y una de las cosas que yo hago en la consulta son valoraciones de riesgo cardiovascular. Y ese es el motivo por el que yo estoy aquí esta tarde. Estoy segura de que os habrá resultado cuanto menos curioso pensar qué relación hay entre la reumatología y el riesgo cardiovascular, porque seguro que pensáis, ¿y qué tienen que ver los huesos con el corazón? Pues ahora lo iréis viendo que tiene mucha relación. Ahora lo vamos a ir viendo despacio. Y antes de empezar, os voy a contar que estamos intentando ver la presentación y la mitad de las diapositivas se han borrado. Algunas sé lo que ponen, otras igual cuando esté hablando me acordaré. De momento no me acuerdo, pero seguro que cuando vaya hablando me acordaré. Así que habrán diapositivas en blanco que os vais a tener que creer lo que os cuente porque se ha borrado la diapositiva. Esta es mi pesadilla de siempre cuando voy a hacer una charla, es que la presentación no se abra bien. Bueno, pues hoy es el día en el que me ha pasado eso. Así que os pido disculpas porque veréis diapositivas que están en blanco. Intentaré contaros lo que ponía en esa para que no quede ese hueco. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer esta tarde, lo primero es saber qué son las enfermedades reumáticas, qué es el riesgo cardiovascular, a qué llamamos riesgo cardiovascular, cómo se puede calcular, si yo puedo saber si yo tengo riesgo de tener un problema cardiovascular y qué rango de riesgo tengo. Luego, ¿qué relación hay entre la enfermedad reumática y el riesgo cardiovascular? Y sobre todo, lo más importante, si de alguna manera se puede prevenir. Estoy segura que la mayoría de vosotros no tenéis una enfermedad reumática, pero en el bombo del riesgo cardiovascular estamos metidos todos. Y lo que vamos a hablar del riesgo cardiovascular espero que os sirva a nivel personal como prevención, aunque no tengáis una enfermedad reumática. Veréis que se puede aplicar al día a día de todos nosotros sin necesidad de tener una enfermedad reumática. Lo primero que quiero contaros es que el reuma no existe. El decir que yo tengo reuma
no significa nada. Es como decir yo tengo cardio, yo tengo gine, yo tengo nefro. No, tú tienes una enfermedad cardíaca, una enfermedad renal, una enfermedad ginecológica o una enfermedad reumatológica. La reumatología es una especialidad médica que abarca unas 250 enfermedades, muy diferentes, como ahora iremos viendo, pero no existe ninguna enfermedad que se llame reuma. Entonces no tiene ningún sentido decir yo tengo reuma. Tú tienes una enfermedad reumática. Y las enfermedades reumáticas no son de personas mayores. Esa idea que tenemos que el reuma es de la vejez no es verdad. Las enfermedades reumáticas de más peso, las que más pacientes tienen y las que más envergadura tienen, son enfermedades que aparecen a los 20, 30, 40 años. Cuando nosotros identificamos las enfermedades reumáticas con la vejez, estamos pensando seguramente en la artrosis, que sí que es verdad que aparece más en una edad más avanzada. La artrosis es el proceso normal del hueso. Igual que tenemos canas y tenemos arrugas, tenemos artrosis y es el proceso normal del hueso, por eso aparece mayor. Hay personas que tienen canas con 20 años y personas que las tienen con 60, pues con la artrosis pasa lo mismo. Entonces es lo que normalmente la gente identifica cuando habla de reuma. Pero la artrosis es una sola de las 250 enfermedades que hemos visto. Si vosotras estuvierais en la puerta de una consulta de reumatología, veríais que hay gente mayor, porque está diagnosticada hace mucho tiempo, pero hay muchísima gente joven de 20, 30, 40 años, que es la edad en la que empiezan estas enfermedades. Bueno, aquí lo que os quería contar es que se ha borrado, que las enfermedades reumáticas afectan al sistema musculoesquelético, afectan a las articulaciones, a los músculos, a los tendones, a las inserciones de los músculos en los huesos, etc. Son enfermedades crónicas con las que el paciente va a vivir toda su vida, ¿vale? La mayoría no tienen cura. Tenemos tratamientos que son muy efectivos, pero no tienen cura. De lo que yo veía hace 25 años, cuando yo llegué a la consulta de reumatología, a lo que veo ahora, no tiene nada que ver. Hace unos 20 años empezamos con unos tratamientos que se llaman tratamientos biológicos, que esos han cambiado totalmente el mundo de la reumatología. La calidad de vida que tienen los pacientes ahora no tiene nada que ver con la que tenían hace 25 años. Pero son enfermedades con las que se va a convivir toda la vida. Tienes que llevar un tratamiento, si lo llevas tú tienes una calidad de vida muy buena, pero si no lo llevas vuelves otra vez a estar como estabas al principio. Son enfermedades autoinmunes. ¿Eso qué significa? Pues que el origen no sabemos por qué se desencadena, pero lo que pasa es que como nuestro sistema inmunitario no reconoce parte de nuestro cuerpo, lo considera como algo externo y crea anticuerpos contra eso y lo inflama. Hay muchas enfermedades autoinmunes en reumatología y fuera de la reumatología. Si lo que inflaman estos anticuerpos son las articulaciones pequeñas de las manos o de los pies, tendremos una artritis reumatoide. Si inflama las articulaciones de la columna o de las sacroilíacas, tendremos una espondiloartritis. Si inflama la piel, tenemos una psoriasis. Si inflama el tubo digestivo, una enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, una colitis ulcerosa, etc. Hay muchas enfermedades que son de origen autoinmune, y es eso, que nuestro sistema inmunitario es como si no reconociera parte de nuestro cuerpo y crea anticuerpos contra esa parte de nuestro cuerpo, la ataca y la inflama. Esa inflamación, si nosotros la dejáramos evolucionar a su aire, podría afectar no solamente a la articulación que ha afectado, sino a cualquier órgano del cuerpo. Podría afectar corazón, pulmones, riñones, cualquier órgano. Por eso es tan importante mantener el tratamiento para que la enfermedad no avance y no haga daño. Esto de que la inflamación pueda afectar a todo el organismo, nosotros decimos que es una enfermedad sistémica, porque puede afectar a todo. Si yo tengo una artritis reumatoide, no solamente se me daña una articulación, si yo no me pongo tratamiento, me puede afectar a todo el organismo. Por lo tanto, las enfermedades reumáticas son enfermedades crónicas con las que el paciente va a vivir toda la vida. Son enfermedades de origen autoinmunes, nuestro sistema inmunitario el que crea anticuerpos contra partes de nuestro cuerpo. Son enfermedades inflamatorias que cursan con inflamación, además cursan con brotes. Tú puedes ver al paciente hoy muy bien en la consulta y dentro de una semana venir inflamado hasta los ojos. Por eso es tan importante lo que os decía al principio, que el paciente conozca la enfermedad y que se dé cuenta cuándo se está desencadenando un brote. Y son enfermedades que
pueden afectar a todo el organismo, son enfermedades sistémicas. Dentro de las 250 enfermedades podemos clasificarlas de muchas maneras. Yo os he hecho una clasificación para ver para que os resulte más fácil. Tenemos un grupo más numeroso y es el que tiene mayor número de pacientes y más peso en la reumatología, que son las enfermedades sistémicas autoinmunes. Si estuvisteis la primera tarde, la doctora Paloma Vela lo explicó, lo de las enfermedades autoinmunes lo explicó muy bien. Pues dentro de ese grupo de enfermedades sistémicas autoinmunes tenemos un subgrupo que son las artropatías inflamatorias crónicas. Eso es que se inflama una articulación. Ahí tenemos la artritis reumatoide, tenemos la artritis psoriásica, tenemos la espondilitis anquilosante, las espondiloartritis asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos las espondilitis indiferenciadas, la artritis idiopática juvenil en los niños y en las personas jóvenes puede haber una enfermedad inflamatoria que se llama artritis idiopática juvenil, que se puede identificar o con una artritis reumatoide o con una espondilitis según a qué zona afecte la enfermedad. Dentro de las sistémicas también tenemos otro grupo que son las enfermedades del tejido conectivo. El tejido conectivo es, para que lo entendáis, como el pegamento que une todos los tejidos, los nervios, los músculos, los huesos y que hace que todo funcione bien. Cuando esto se inflama, las enfermedades más conocidas que tenemos ahí son el lupus eritematoso sistémico, que seguro que lo habéis visto en las películas, porque cuando hay un caso raro que nadie sabe lo que es, al final siempre termina siendo un lupus, porque son enfermedades multiorgánicas que como afectan a todo, pues ya tardan mucho en las películas en llegar al diagnóstico. Cuando quieren poner un caso muy difícil, siempre ponen un lupus. Dentro de este grupo también tenemos la enfermedad de Sjögren, que os sonará, que produce sequedad de mucosas, sobre todo de ojos y de boca. Y también en este grupo tenemos las vasculitis. Aquí lo que se inflaman son los vasos sanguíneos. Las más conocidas que os sonarán, la arteritis de células gigantes o de la arteria temporal y la polimialgia reumática. Luego tenemos otro grupo de enfermedades metabólicas óseas. Aquí la más famosa es la osteoporosis. La osteoporosis, lo que pasa en la osteoporosis es que el hueso pierde la densidad, se hace más frágil, es como se hace más poroso y tiene más riesgo de romperse. Pues eso, la osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea. Tenemos la enfermedad de Payet dentro de este grupo. Luego tenemos enfermedades por microcristales. Son cristales microscópicos que se forman dentro de la articulación y la inflama. En este grupo, la más conocida, la gota. Tenemos enfermedades degenerativas, la artrosis, que es lo que decíamos antes, que se desgasta el cartílago que protege la articulación. Tenemos enfermedades no inflamatorias, como las lumbalgias mecánicas, que es el lumbago de toda la vida. Tenemos lumbalgias por hernias discales, por protusiones discales, etc. Pues las lumbalgias son enfermedades no inflamatorias. Y dentro de este grupo también podríamos meter la fibromialgia, que Lola nos explicó la semana pasada. Si estuvisteis, la fibromialgia está metida en este grupo. Vale, ahora que ya tenemos una idea así por lo menos muy somera de lo que es la enfermedad reumática, vamos a ver qué es la enfermedad cardiovascular. Antes de hablar de enfermedad cardiovascular, hay dos conceptos que me gustaría aclarar. Uno, ¿qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis, la palabra significa que se endurecen las arterias. Bueno, pues las arterias, la arteriosclerosis afecta a las arterias pequeñas y medianas. Y lo que pasa es que la pared de la arteria se va endureciendo, se va engrosando porque se depositan capas de grasa, de colesterol y hacen que la pared se vaya engrosando y la luz de la arteria se estrecha. Esto es una arteria normal, con el flujo normal de la sangre a través de la arteria. Aquí veis que se está estrechando la pared, por aquí se está estrechando, puede llegar a estrecharse más, se forman estas placas de ateroma y estas placas pueden llegar a obstruir la luz de la arteria. Ahí se cierra la arteria, a partir de ahí ya no puede pasar sangre. Como no pasa sangre, toda la zona que está a partir de esa obstrucción, las células de ahí no van a recibir sangre, no van a recibir oxígeno y las células se van a necrosar y se van a morir. Dentro de la arteriosclerosis hay un subtipo que es la aterosclerosis, que se produce en arterias más grandes y más importantes.
Y pasa lo mismo, son arterias que van a irrigar una zona muy importante del organismo y son las que más daño hacen, porque aquí veis la foto, lo siento, pero se ve oscura, en mi casa se veía muy clara y aquí se ve muy oscura, pero espero que se vea. Pasa lo mismo que veíamos antes, que las paredes se estrechan, las placas de ateroma estrechan las paredes y pueden llegar a soltarse, una placa de ateroma puede llegar a soltarse, salir al torrente sanguíneo y llegar a un momento que obstruya la arteria. Si obstruye la arteria, la sangre a partir de ahí no puede pasar. La arteria lleva la sangre oxigenada, saca del corazón la sangre oxigenada y la lleva a todos los tejidos. A partir del punto donde se ha producido la obstrucción, no pasa sangre, no pasa oxígeno, las células no reciben oxígeno, se necrosan y se mueren. Eso es un infarto. Las células que se han muerto porque no han recibido oxígeno, eso es lo que se llama un infarto. Puede pasar en el corazón y tendríamos un infarto agudo de miocardio, pero también podemos tener un infarto cerebral, puede ser una arteria cerebral la que se obstruya, o podemos tener accidentes cardiovasculares, no por un infarto en el cerebro, sino por un trombo en el cerebro, por una hemorragia cerebral porque se ha roto un vaso, también son accidentes cardiovasculares. Pero esto también puede pasar en las arterias de los riñones. Si la arteria renal es la que se obstruye, ese riñón que no recibe riego también se va a morir. Y puede pasar en las arterias de las piernas. Seguro que habéis oído alguna vez una cosa que se llama claudicación intermitente, que es verás cómo sí. Cuando tú vas, seguro que os ha contado alguien que va caminando y de momento le duelen las piernas y tiene que parar. Cuando descansa, el oxígeno vuelve a llegar a las células, puede volver a caminar. Camina unos metros, vuelve a tener dolor y vuelve a parar. Eso se llama claudicación intermitente o la enfermedad de los escaparates. Bueno, pues eso lo que pasa es lo que se ve en esta diapositiva, que la arteria de las piernas se va estrechando, se puede formar un trombo y a partir de ese trombo no pasa la sangre. Como no pasa la sangre, a las células no llega el oxígeno y las células no pueden trabajar, tienen que esperar a reponerse, a que les llegue el oxígeno otra vez para poder estar activas y poder moverse. Como veis, el evento cardiovascular no solamente es el infarto agudo de miocardio, puede ser cerebral, puede ser en un riñón, puede ser en las arterias de las piernas o puede ser en cualquier otra arteria. La Sociedad Española de Cardiología hizo un estudio en 2020 en el que dice que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la mayor causa de muerte en España. En 2020, que ya estamos hablando de pandemia, el 24% de las muertes que se produjeron en España fueron por un problema cardiovascular. Casi el 23% por un tumor, por cáncer, y solamente el 14% por una infección. Si murió gente con la pandemia en 2020, imaginaros cuántas personas murieron por un problema cardiovascular. Bueno, pues ellos calculan que llevamos varios años en que están muriendo aproximadamente 120.000 personas al año por un problema cardiovascular. Y parece que nos morimos más de problemas cardiovasculares las mujeres que los hombres, posiblemente porque las mujeres vivimos más y con los años va aumentando el riesgo cardiovascular y posiblemente por eso hay mayor número de mujeres que mueren por problemas cardiovasculares que hombres. ¿A qué llamamos riesgo cardiovascular? Cuando alguien habla del riesgo, lo que está diciendo es la posibilidad, la probabilidad que tiene una persona de sufrir una de estas enfermedades que hemos visto en un periodo determinado de tiempo. Cuando yo calculo, lo calculo para un tiempo, ¿vale? ¿Y qué influye en este riesgo cardiovascular? Pues hay dos clases de factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo sobre los que nosotros no podemos actuar, que no podemos modificar, como son la edad. Conforme vamos cumpliendo años, cada vez vamos a tener más riesgo de tener un problema cardiovascular. El sexo, en los hombres empieza a aumentar el riesgo a partir de los 50, en las mujeres a partir de los 65. La raza, no a todas las razas les afecta por igual. Los antecedentes familiares, el haber tenido
un familiar de primer grado, padres o hermanos, que hayan tenido un evento cardiovascular de los que hemos visto antes, o una muerte prematura por un problema cardíaco antes de los 50 años, la muerte súbita, esto que le pasa a los futbolistas que están jugando y de momento se desploman y se mueren, pues o el tener una persona, un familiar de primer grado con un evento cardiovascular o con una muerte súbita, también hace que nosotros tengamos mayor riesgo de tener un problema cardiovascular. Bueno, estos son factores sobre los que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros vamos a seguir cumpliendo años, no podemos borrar que mi padre tuviera un infarto con 40 años, pero sí que hay factores sobre los que yo sí que puedo trabajar. ¿Y cuáles son esos factores modificables que aumentan el riesgo cardiovascular? Pues el primero, el tabaco. El tabaco, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el pasarte la vida sentada delante del televisor, el tener la presión arterial alta, el tener los lípidos altos, tanto el colesterol como los triglicéridos, el tener una diabetes mal controlada, el tener una obesidad o el abuso del alcohol y el estrés y la ansiedad, que no se ven pero que también están ahí debajo. Todo esto sí que son cosas sobre las que yo puedo trabajar. No puedo trabajar sobre los otros factores de riesgo, pero sobre estos sí. Y si tenemos en cuenta que 120.000 personas mueren al año en España por un problema cardiovascular, pues a lo mejor vale la pena saber esto y ponerse las pilas. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Pues una cosa muy curiosa. Si yo tengo 2 factores de riesgo, pues por ejemplo que soy fumadora y que soy hipertensa, no tengo el doble de riesgo que el que solo tiene un factor de riesgo, sino que tengo mucho más del doble. Y si tengo 3 factores de riesgo, tengo mucho más del triple que lo que tendría una persona que solo tuviera un factor de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo no suman riesgo, sino que aumentan de manera exponencial el riesgo. Por lo tanto, como no puedo quitar la edad, como no puedo quitar los antecedentes familiares, voy a tener que trabajar con lo que sí puedo quitar, con el tabaco, con el sedentarismo, con la obesidad, con la hipertensión, con la diabetes mal controlada, etc. Y yo puedo saber si tengo riesgo o no tengo y qué índice de riesgo tengo yo, sí que se puede saber. Hay tablas y hay calculadoras en las que se puede saber. En España se utilizan dos. Se utiliza el índice Framingham y el índice SCORE. Nosotros en las consultas de reumatología utilizamos el índice SCORE. El índice SCORE lo que estima es el riesgo a 10 años de morirte por un primer episodio arteriosclerótico. Un infarto de agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, una enfermedad arterial oclusiva o una muerte súbita de origen cardíaco. Entonces, si os acordáis al principio, decíamos el riesgo cardiovascular mide el riesgo de tener un evento cardiovascular en un tiempo determinado. Bueno, pues el SCORE lo mide en 10 años el riesgo que tú tienes de morirte de un primer episodio cardiovascular. Esto hay unas tablas para calcularlo y unas calculadoras. Yo meto en la calculadora la edad del paciente, si es hombre o es mujer, si es fumador o no es fumador, la cifra de presión arterial que tiene en ese momento cuando se lo hago y la cifra de colesterol que tiene en ese momento. Yo meto todos los datos y la calculadora me va a dar esto. Me va a decir el riesgo que debería de tener el paciente por su edad y el riesgo que realmente tiene. Y esta gráfica me va a decir qué peso tiene cada uno de los factores de riesgo en ese aumento de riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Cuando hacemos este cálculo, nos puede decir que este paciente tiene un riesgo bajo de morirse por un problema cardiovascular, si tiene menos de un 1%. Intermedio si tiene entre un 1 y un 5%. Un riesgo alto si tiene entre 5 y un 10%. Y un riesgo muy alto si tiene más de un 10% de riesgo. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular, que tienen una enfermedad reumática? ¿Qué pasa con el riesgo cardiovascular? Pues pasa que en estos pacientes el riesgo cardiovascular está aumentado con respecto a la población general y casi os podría decir que está aumentado casi en un 50%. Ya os digo que tenemos tratamientos nuevos, que los pacientes tienen mejor calidad de vida, viven muy bien, viven más, pero los pacientes con problemas reumáticos se morían de un infarto.
Y entonces empezaron a investigar por qué nuestros pacientes se mueren de un infarto. Bueno, pues llevamos muchos años que están investigando esto y al final se ha descubierto que lo que pasa con estos pacientes es que tienen más riesgo de tener un problema cardiovascular que el resto de los pacientes. ¿Y qué es lo que hace que tengan más riesgo que los demás? La inflamación. Aquí no hay diapositiva, así que os lo cuento. La inflamación persistente que producen estas enfermedades, el que tú tengas una inflamación que se esté manteniendo en el tiempo, hace, por una parte, que los factores de riesgo cardiovascular clásicos, el tabaco, el sedentarismo, la tensión alta, el colesterol alto, que en estos pacientes sean más agresivos. Perjudica más la tensión alta en un paciente con una artritis reumatoide que en uno que no la tenga. Por otra parte, hace que la aterosclerosis, la obstrucción esa que veíamos de las arterias porque se depositan las placas de ateroma, que en ellos se produzca antes de lo que se produce en la población general. Si yo tengo un paciente que los factores de riesgo clásicos son más agresivos que la aterosclerosis se produce antes, lógicamente aumenta el riesgo cardiovascular, ¿vale? Eso es lo que pasa en estos pacientes. En estos pacientes se juntan los factores genéticos que tienen, la edad, el sexo, los antecedentes familiares, los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que sean fumadores, que sean hipertensos, que tengan el colesterol alto, que sean obesos, que sean sedentarios, y los factores que dependen de la enfermedad, el que tengan una inflamación continua, persistente, que hace que todo esto sea más agresivo. Por eso estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular que la población general. Ese es el motivo por el que nosotros hacemos valoraciones de riesgo cardiovascular, porque sabemos hace años que pasa eso. ¿En qué enfermedades sabemos que está aumentado el riesgo cardiovascular? Pues en medicina tú no puedes decir, como esta lo tiene, parece que el otro también lo va a tener. En medicina tú tienes que demostrar con evidencia científica que eso es así. Pues las enfermedades en las que sabemos que el riesgo cardiovascular está aumentado son la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, esta foto, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, las espondiloartritis, el lupus y la gota. Hay enfermedades que no son reumatológicas y son inflamatorias que también sabemos que tienen el riesgo cardiovascular aumentado, la psoriasis, las enfermedades inflamatorias intestinales. No sería descabellado pensar que otras enfermedades inflamatorias también tengan un mayor riesgo cardiovascular, pero eso no se ha demostrado. Y lo que yo no he podido demostrar científicamente no lo puedo decir. Podría ser que otras enfermedades lo tengan, pero las que sí que podemos decir que sabemos ciertamente que tienen un riesgo aumentado son estas. La artritis reumatoide, la artritis psoriásica, las espondilitis, el lupus y la gota. Vale. Cuando yo hago una valoración de riesgo cardiovascular a un paciente con una enfermedad reumática y me sale que tiene un riesgo alto, con ese hay que ir a muerte con el tratamiento, hay que ser súper estricto con el tratamiento, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con los pacientes en los que me dice el score que tienen un índice bajo o intermedio? Pues para asegurarnos de que realmente tienen un riesgo bajo, lo que se hace con esos pacientes es una ecografía carotídea. Los reumatólogos hacen una ecografía de las arterias carotídeas, que son las que llevan la sangre a la cabeza. Y entonces, si ese paciente, aunque tenga un riesgo bajo, cuando yo hago la ecografía, la pared de la arteria está engrosada, si una de las capas de la arteria, la capa íntima media, mide más de 9 milímetros, que está engrosada, o si ya se ven placas de ateroma que están depositadas en las arterias, ese paciente se considera que tiene una aterosclerosis subclínica. ¿Eso qué significa? Que aunque no tenga factores de riesgo que yo vea, aunque cuando calculo el índice me diga que lo tiene bajo porque no es fumador, porque no es hipertenso, pero sí que las arterias ya están dañadas. Por lo tanto, ese paciente va a considerarse como un paciente de alto riesgo. Ese se considera ya como paciente de riesgo cardiovascular alto y hay que ir a muerte con el tratamiento, a que ser súper estrictos con el tratamiento, aunque nos haya dicho el score que no tenía riesgo cardiovascular. ¿Y podemos hacer algo para prevenir el riesgo cardiovascular?
que es lo que al final es lo que más nos interesa, porque hasta ahora os he contado lo que da miedo. Ahora vamos a ver, ¿se puede hacer algo? Pues sí, se puede hacer algo. Con los pacientes reumatológicos nosotros trabajamos a 2 niveles. Si lo que produce el riesgo cardiovascular es la inflamación, pues voy a controlar la actividad de la enfermedad, que la enfermedad no está activa para que no haya inflamación y no haga daño. Si los factores de riesgo cardiovascular clásicos son más agresivos que en la población normal, pues voy a controlar esos factores de riesgo cardiovascular para que no estén presentes. ¿Y cómo lo voy a conseguir eso? Pues con hábitos de vida saludable. Lo siento porque se han movido todas las fotos, todas las diapositivas y la mitad de las cosas no se ven, lo siento, pero es que no ha habido manera de arreglarlo. Vale, entonces trabajaremos a 2 niveles. Controlando la actividad de la enfermedad para evitar la inflamación y explicando hábitos de vida saludable al paciente para que controle los factores de riesgo cardiovascular clásico. ¿Cómo vamos a controlar la inflamación? Bueno, pues lo primero, que el paciente conozca su enfermedad, que sepa cómo se comporta, que sepa cómo avanza la enfermedad, que sepa distinguir cuándo se está desencadenando un brote para que inmediatamente nos llame, que no esté inflamado en casa, para que podamos avisar al reumatólogo, que le cambien el tratamiento, que le adelanten la cita o lo que sea necesario. Es muy importante que él entienda cuándo se está desencadenando un brote para que eso no vaya a más. Otra cosa importante, promover la adherencia terapéutica, que el paciente entienda la gravedad de la enfermedad, que entienda lo que pasa si se deja el tratamiento. Os he dicho que tenemos tratamientos que son muy efectivos, pero ningún tratamiento, por buenísimo que sea, va a ser efectivo si el paciente no lo hace correctamente, ¿vale? Pues el paciente tiene que entender que no se puede dejar el tratamiento ni porque se encuentra bien ni porque le dan miedo los efectos secundarios. Tiene que conocer los efectos secundarios, tiene que saber cómo los puede manejar y si se presenta algo, siempre tiene un teléfono de las enfermeras de reumatología donde nos puede llamar para decirnos lo que ha pasado y le decimos lo que tiene que hacer, pero que nunca abandone el tratamiento para que la enfermedad no vaya a más. Eso en cuanto a la actividad de la enfermedad. A las recomendaciones de hábitos de vida saludable, a partir de aquí, esto ya nos sirve para todos, independientemente de que tengamos una enfermedad reumatológica o no. Y los hábitos de vida que tenemos que trabajar, lo primero es el abandono del tabaco, porque el tabaco es el mayor factor de riesgo cardiovascular que existe. El tabaco hace que el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que dice la gente, que disminuya. Hace que aumente el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Hace que aumenten los triglicéridos, que son otras grasas parecidas al colesterol, que son todas estas grasas las que se depositan en las arterias y forman las placas de ateroma. Se deteriora la vasoreactividad de las arterias. Es que lo que hace que la arteria empuje a la sangre para que pase por el torrente sanguíneo. Aumenta la agregación plaquetaria. La función de las plaquetas es formar coágulos. Cuando yo me hago una herida, las plaquetas van todas corriendo a la herida para formar un coágulo y taponar la herida y que yo no me dé sangre. Bueno, pues el tabaco hace que que las plaquetas se unan y que formen coágulos, y los coágulos son los que obstruyen las arterias. Aumenta la viscosidad de la sangre. La sangre es más espesa, también tiene más riesgo de obstruir la arteria. Y limita el aporte de oxígeno a las células. El paciente fumador, sus células reciben menos oxígeno que las células de un no fumador. Y ya sabéis que el oxígeno es lo que necesita la célula para poder vivir. La nicotina y el monóxido de carbono inducen la formación de las placas de ateroma. Igual que antes os decía, que aumentan el colesterol y ellos hacen que ese colesterol forme placas más rápido que en los pacientes no fumadores. Y una vez que tú dejas de fumar, durante 10-15 años se mantienen los efectos perjudiciales del tabaco. Cuando nosotros hacemos una valoración de un índice SCORE, y una de las cosas que preguntaba es si el paciente es fumador o no es fumador, pues a un paciente que lleva menos de 10 años sin fumar, yo lo tengo que considerar como paciente fumador a la hora de calcular el índice, porque los efectos secundarios van a durar hasta 15 años después de dejar el tabaco. El segundo punto que tendremos que trabajar, pues realizar ejercicio físico. El ejercicio hace que mejore la glucemia en sangre, que mejore el colesterol, que mejoren los triglicéridos.
Reduce o previene la hipertensión arterial, la obesidad, el estrés, mejora la forma física, cuando hacemos ejercicio estamos más ágiles, estamos más activos, nos caemos menos y si todo esto, si pasa todo esto, evidentemente aumentará la esperanza de vida de esa persona. ¿Cuánto ejercicio tenemos que hacer? Pues la Organización Mundial de la Salud recomienda, si tú haces un ejercicio de intensidad moderada, un mínimo de 150 minutos semanales. ¿Qué significa de intensidad moderada? Pues que tú puedas ir hablando mientras haces ese ejercicio, por ejemplo, caminar. Y si el ejercicio es de intensidad alta, un mínimo de 75 minutos por semana. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud. ¿Y cuál es el ejercicio más efectivo a la hora de prevenir el riesgo cardiovascular? Pues los ejercicios aeróbicos, los ejercicios que aumentan la resistencia, caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, bailar, saltar a la comba, cualquiera de estos ejercicios. Aparte de esto, todos los estudios que están saliendo recientemente recomiendan en todas partes hacer ejercicios de fuerza, ejercicios con pesas, con bandas elásticas, con el peso del cuerpo. Esto lo están recomendando a todos los niveles, todos los especialistas en ejercicio. Aunque no tienen un peso directo en la prevención del riesgo cardiovascular, desde luego la recomendación ideal sería combinar un ejercicio aeróbico con un ejercicio de fuerza. El salir a caminar, por ejemplo, y hacer un par de días pilates o pesas o cualquier ejercicio de fortalecimiento muscular. El tercer punto sobre el que tendremos que trabajar es la dieta cardiosaludable. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en esta dieta? Pues reducir la sal, tomar menos de 1,5 gramos de sal. Imaginaros lo que es 1,5 gramos de sal. Pues ahí tenemos que incluir congelados, conservas, comidas que ya están preparadas, etc. Evitar las grasas malas, patés, embutidos, quesos curados, comida precocinada, bollería industrial, y aumentar las grasas buenas. Las grasas buenas, el aceite de oliva, el pescado azul, las nueces, los aguacates. Evitar los alimentos ultraprocesados. No sé si sabes exactamente qué es un alimento ultraprocesado, pero hay un ejemplo que lo explica muy claro. Si yo tengo un pescado, es un alimento natural. Si yo tengo una lata de atún, es un alimento procesado, pero sigue siendo atún, sigue siendo pescado. Si yo tengo gulas o varitas de surimi o cosas de ese tipo que ya están muy procesadas, ahí intervienen muchos ingredientes aparte del pescado, eso sería un alimento ultraprocesado, el que ya han intervenido muchos procesos en su fabricación, ¿vale? Y muchos productos están incluidos aparte del pescado. Hay que elegir azúcares de absorción lenta, frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales, etc. Y lo último, si no me olvido, es elegir maneras de cocinar sencillas, al horno, a la plancha, hervido, evitar los fritos y los rebozados. Nosotros tenemos que tomar proteínas, por lo menos un 20% de la dieta tiene que ser de proteínas. Pueden ser de origen vegetal, como las legumbres, puede ser de origen animal, el pescado, la carne magra, los huevos. Y es importante reducir la carne roja. Beber menos de 1 litro de bebidas azucaradas por semana. La gente que se pasa el día bebiendo Coca-Cola, pues mucho cuidado con los azúcares de los refrescos. Limitar la cantidad de calorías, moderar el consumo de alcohol. Eso que nos han vendido siempre de que la dieta cardiosaludable se podía tomar un vaso de vino en la comida, hace muchos años que eso ya se ha desechado y ya se ha demostrado que eso no es verdad, que es más el riesgo que puede tener el alcohol que el beneficio que puede aportar. Entonces, no pasa nada si tú un día te tomas una copa de vino, pero el decir, me la tomo porque me han dicho que es sano, que es cardiosaludable tomar todos los días una copa de vino, eso no es cierto. Hace mucho tiempo que ya se desechó. La Sociedad Española de Cardiología ha sacado este gráfico que aquí se ve muy claro cómo se tendría que distribuir la comida a lo largo del día. Pues tiene que haber un 40-50% de lo que comemos a lo largo del día. Frutas, hortalizas, verduras, eso tendría que ser 40-50%. Un 25% de cereales integrales sin azúcar.
un 15-20% de proteínas, legumbres, carnes blancas, pescados, un 10% de alimentos de lácteos, un 10% de frutos secos sin sal, un 10% de aceite de oliva. Eso sería la distribución aproximada del plato. Y ellos han hecho una pirámide que dice que tenemos que tomar 3-4 raciones de verduras al día y hortalizas, 2 o 3 piezas de fruta al día. Si os acordáis, hace unos años había un anuncio de la mano de las 5 raciones de fruta y verdura al día, pues eso todavía sigue vigente. 3 raciones de cereales integrales, 1 o 2 raciones de lácteos. Yo aquí discrepo con ellos. Como enfermera de reumatología, yo siempre pienso en la osteoporosis y creo que 1 vaso o 2 vasos de leche al día se queda muy corto. La leche es la mayor fuente de calcio que tenemos, entonces es preferible tomar la leche desnatada y poder tomar más cantidad, porque nosotros necesitamos más cantidad de lácteos al día para evitar la osteoporosis. Entonces siempre yo ahí diría un poco más de lo que dicen ellos. Hay muchas maneras de verlo. Dice, la leche ya no la digerimos, ya no la asimilamos, es tóxica para el cuerpo. Eso, vamos a ver, los nutricionistas tradicionales eso no lo dicen. Hay muchos naturistas que dicen eso, pero la leche, si tú no tienes una intolerancia a la lactosa, sí que la digieres y es la mayor fuente de calcio que tenemos. Si yo necesito 1.200, 1.500 miligramos de calcio al día, eso sería 1,5 litros de leche. Es cierto que 1,5 litros de leche no nos bebemos nadie y que hay otros alimentos ricos en calcio, pero es el alimento que más calcio proporciona. Y sí que se absorbe, y eso de que cuando tú te haces mayor el calcio de la leche no lo absorbes no es cierto, sí que se absorbe. Bueno, pues luego ellos recomiendan 4 cucharadas de aceite al día. Si tú no tienes problema de sobrepeso, 4 cucharadas bien, pero si quieres controlar el peso, con 2-3 cucharadas sería suficiente. 1 ración de frutos secos, 3 raciones a la semana de legumbres, 3-5 raciones de proteínas al día y evitar las carnes rojas, los embutidos, los fiambres, los dulces, evitarlos en la manera de lo posible. ¿Qué os dice estas 2 diapositivas? ¿A vosotras en qué os hace pensar? En la dieta mediterránea, en la dieta que hemos hecho los españoles toda la vida. Y ahora resulta que somos tan listos que nos estamos dejando la dieta mediterránea, que está demostrado a nivel mundial de que es la dieta cardiosaludable, y nos estamos yendo a la pizza, a las hamburguesas, al kebab, al ya te como y al no sé qué. Y hay que hacer mucha campaña con la gente joven y con la gente no tan joven que por comodidad se dedican a la comida precocinada, y hay que volver a la dieta de toda la vida, a las legumbres, a las carnes, a los pescados, a las frutas, las verduras, que es lo que está demostrado, y eso sí que está demostrado, que previene el riesgo cardiovascular. Así que vosotras, a vuestros hijos, a vuestros nietos, tenéis que salir de aquí con el compromiso de que le vais a hacer hincapié en que volvamos a la dieta mediterránea. El cuarto punto sobre el que tenemos que trabajar es el evitar el sobrepeso, mantener un índice de masa corporal por debajo de 25. La obesidad se asocia a colesterol alto, a triglicéridos altos, a hipertensión arterial. Puede ser la obesidad la que provoque el que aparezca una diabetes tipo 2. Se asocia a marcadores inflamatorios. Hay veces que en una analítica nosotros hacemos 2 cosas para ver si hay inflamación, o la PCR y la velocidad, y hay veces que tú haces una analítica y está alto y no hay ningún motivo para que ningún proceso inflamatorio que justifique eso. La única justificación es la obesidad, que actúa como un proinflamatorio. Y también lo que hace la obesidad es que aumenta el estado protrombótico, aumenta la posibilidad de que se formen los trombos. Dentro de las consultas de reumatología, lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes, y para todo el mundo puede servir igual, es el tener una presión arterial por debajo de 140/90. Si os tomáis la tensión en casa, muchas veces la primera tensión siempre sale alta. Si os sale más de 14,9, dejar pasar 10-15 minutos y os la volvéis a tomar. Si sigue saliendo alta y de forma habitual os sale mayor de 14,9, hay que ir al médico de cabecera para que pongan un tratamiento, pero normalmente la segunda baja.
Y también es normal que cuando tú te tomas la tensión recién levantado esté más alta. Si tú te la tomas recién levantado y al cabo de una hora te la vuelves a tomar, siempre ha bajado, porque cuando nos levantamos la tensión está más alta. Pero si a lo largo del día tenéis tensiones superiores a 140-90, ahí hay que poner un tratamiento. La hemoglobina glicosilada, que es una determinación que se hace en sangre a los diabéticos para ver la media de cómo han tenido el azúcar durante los 2 últimos meses, las recomendaciones son que esté por debajo del 7%. El colesterol total, los valores de referencia ahora en España son que esté por debajo de 200. Pero el LDL, que es el colesterol malo, hay que ser más estricta según el riesgo cardiovascular que tenga esa persona. Si tiene un riesgo bajo o intermedio, se podrá permitir tener un LDL por debajo de 120. Si tiene un riesgo alto, tendrá que estar por debajo de 100, pero si tiene un riesgo muy alto, tendrá que estar por debajo de 70. Pero os decía antes que cuando hay un riesgo alto hay que ir a degüello con el tratamiento, hay que ser súper estricto, ¿vale? Y bueno, eso es lo que yo os quería contar. Espero que os pueda servir a nivel personal y que lo podáis utilizar. Y para, como un recordatorio para llevarnos a casa, decir que el riesgo cardiovascular mide la probabilidad que tú tienes de sufrir un evento cardiovascular en un espacio determinado de tiempo, que hay factores de riesgo sobre los que no podemos influir, como el sexo, la edad, la raza, los antecedentes personales, y los antecedentes familiares, perdón, pero sí que hay factores de riesgo sobre los que sí que podemos influir. El tabaco, la hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el sedentarismo, la obesidad, etc. Que las enfermedades inflamatorias, solo por tener una enfermedad inflamatoria ya se puede considerar que tienes un factor de riesgo cardiovascular alto. Que los pacientes, la prevención del riesgo cardiovascular en los pacientes reumatológicos se hace a 2 niveles. Por una parte, controlando la actividad de la enfermedad para evitar la inflamación y, por otra parte, controlando los factores de riesgo cardiovascular clásico, que eso se nos puede aplicar a todos nosotros. Trabajar los hábitos de vida saludable, la dieta cardiosaludable, el ejercicio, el abandono del tabaco y el control del peso. Eso lo podemos hacer todos y ya hemos visto que esto no es algo que le pasa a alguien. Estoy segurísima que vos todos conocéis a gente que ha tenido de vuestro alrededor, que ha tenido un infarto, que ha tenido una trombosis cerebral. No es algo que os resulte extraño, es una enfermedad que pasa muy a menudo. Y hay cosas sobre las que sí que podemos trabajar. Entonces espero que esta charla os haya servido para tenerlo un poco más claro. Si queréis algo que no entendáis o que queráis que resolvamos, yo, si lo sé, lo podemos hablar. Me preocupa mucho mi hijo, porque mi marido murió con 63 años, que fueron a buscarlo al campo y estaba Y no tenía ningún problema sentado antes. en una mecedora y él se quedó con 63 años. Y mi hijo va a hacer ahora 53 al pequeño, 53, y me preocupa muchísimo. Vale. Al decir usted de la familia, su Vale. padre, pero Hay... él no, mire, no más que se hace eso, a donde trabaja, le hacen una analítica. Y le digo, ¿cómo está el colesterol? El colesterol no está mal, la comida bien. Él dice que él no hace ejercicio, lo que él le llama. Vale. Hay una parte que se hereda, pero no es directo, no es... yo no puedo decir que si mi padre tiene los ojos verdes, yo tengo los ojos verdes. El que mi padre haya tenido un problema cardiovascular no significa que yo lo vaya a tener, pero sí tengo mayor predisposición, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que usted le tiene que explicar a él? Que hay una parte que se hereda sobre la que él tiene que trabajar y hay cosas en las que sí que puede trabajar y que tiene que mentalizarse, que tiene que controlar el colesterol, que tiene que controlar la tensión, que tiene que hacer ejercicio. Y su padre, si iba a turnos, ¿no? Y si iba el doctor que había a la fábrica donde estaba el padre. Sí. Y él, si era por la mañana y él entraba a las 2, ya se escapaba. Y ya no se hacía el control. Que no ha hecho caso de médico nunca. Y el hijo, le digo yo, tienes que hacerte, aparte de claro. cuando te haces otra analítica, no puedo ir por la mañana, no puedo. Bueno, pero puede ir a la farmacia a tomarse la tensión una tarde, puede comprarse un aparato en casa.
comprarse un aparato en casa, hacerse una analítica de colesterol. No hace caso. Hacerse una analítica de colesterol es fácil porque la tiene preocupada. Pero vamos a ver, lo que yo no quiero que esta charla a usted la asuste pensando porque a su marido le pasó, a su hijo le va a pasar. Hay una predisposición, pero no es que esto sea hereditario, ¿vale? Entonces, no viva agobiada pensando en que como a mi marido le pasó, a mi hijo le va a pasar. No tiene por qué pasarle. Viene una vez a casa a comer a mi casa, ¿no? Y viene una vez a comer y procuro, la ensalada no le falta, que le hago hervido, que le hago cosas de que no, ¿sabes? Eso es una cosa personal. Claro. Toda la semana, Es una cosa personal. toda la No es semana que mía. hará. Ya, pero usted, cuando era un niño, usted podía controlar lo que le daba, pero ahora es un adulto y usted puede decírselo. Y yo lo entiendo lo que usted me quiere decir, entiendo que está preocupada, pero lo que usted no puede es cargar con esa responsabilidad porque usted se lo dice y él es una persona adulta y usted mañana le cuenta la charla y si quiere, cuando termine todo el ciclo, las charlas estarán colgadas. En donde usted se inscribió para venir, habrá un link que se puede abrir y decirle, escúchala, mira si te sirve de algo. Pero tiene que ser él, el que tome la decisión tiene que ser él, por mucho que usted quiera. Ahí está la bicicleta, ¿me entiendes? Que no hace Claro. ejercicio. Pero dice, ya ando bastante, que sube una escalera, que baja, ¿sabes? Bueno, pero que eso es algo que o él lo tiene asumido o no. Y aunque lo tengas asumido, es muy difícil. Y a usted le cuesta y a mí me cuesta muchísimo. Y lo sé y lo estoy explicando todos los días y me sigue costando, pero es que tienes que ser tú la que lo asumas, porque por mucho que usted le diga, pero bueno, el que se lo diga no está de más y que se lo recuerde. La dieta, el ejercicio, el tabaco, eso que se lo recuerde y al final, a ver si a fuerza de oírla se hace. Yo antes venía 2 veces a comer conmigo y le compraba Danacol. Y ahora coge y dice, me compro Danacol. Y yo, nene, yo cuidado esto. Pero si se compra el Danacol y luego se pide un bocadillo de longaniza y morcilla, no hemos hecho nada. Pero me hace gracia porque, además, ahora siempre me compro el espresso. Ya, pero tiene que ser el que lo asuma. Pero mire lo que le digo, que yo tengo una cadera, prótesis, y se me rompió la misma edad que a mi madre. Y la hermana de mi madre, que dura 90 y tantos, las dos. Así que mire, sí. Pues eso es lo que ya estaba diciendo. Yo no Que hay una predisposición. Me llama de eso mi hijo que yo. Claro, normal, porque es su hijo. Y se preocupa usted más de su hijo que de usted. Eso es lo de todas las madres. Me hace parecer. Dime. Ahora se compra Danacol. Es perjudicial para las enfermedades reumáticas, osteoporosis, artritis. ¿Eso tiene alguna base científica? Sí. Bueno, sí. Me pregunta esta señora si el que haya oído que el café es perjudicial para las enfermedades reumáticas, si tiene alguna base científica. Sí. Lo primero, si tú tienes una tensión alta, el café es perjudicial. Y luego, para la osteoporosis, sí que es perjudicial. Tú puedes tomar hasta 3 tazas de café al día. Más de 3 tazas de café al día sí que hace perder calcio de los huesos. O sea, que es cierto. Entonces, es cierto, hasta 3 puedes tomar sin problema, pero más de 3 no se debe de tomar. Y, por ejemplo, el descafeinado, El descafeinado no. no puedes tomarlo. Puedes tomar. Y otra cosa, podemos estar tranquilitos, por ejemplo, si uno tiene el colesterol muy alto, por ejemplo, 240 por ahí, pero tienes el HDL y el LDL, las dos cosas muy altas. ¿Eso te compensa? Si el LDL está alto, no. Vamos a ver, el HDL es el bueno. Cuanto más alto, mejor. Sí. Pero el LDL es el que no tiene que estar por encima de 120, ¿vale? Entonces, el colesterol alto, si solamente es el colesterol total, hay que poner tratamiento. Pero si el que está alto es el LDL, sí o sí hay que poner tratamiento, porque ese es el malo, ese es el que se deposita en las Pero arterias. el otro no compensa, si lo tienes también, ¿no? Si tú tienes el total alto y el
LDL alto, hay que poner tratamiento. Y cada vez los cardiólogos son más estrictos. Hace unos pocos años el valor total permitido era de 220, ahora es de 200. Y el LDL, según los factores de riesgo que tú tengas, hay que ser más estricto o no. Entonces, eso de que está compensado porque tengo uno alto y otro, no. Si tú tienes el total alto y el malo, el LDL, está alto, hay que ir al médico y hay que poner tratamiento. Sobre todo si tienes más factores de riesgo. Si tú eres hipertenso, si eres fumador o si eres sedentario y encima tienes el colesterol, el LDL alto, hay que ponerlo, hay que quitar factores de riesgo. Que no es suficiente con el ejercicio, la dieta, todo eso, ¿no? Si tú eres capaz con el ejercicio de bajar los niveles. Yo, cuando viene un paciente a la consulta con un colesterol alto, en la primera analítica no se le pone tratamiento. Yo le explico la dieta y el ejercicio y se le vuelve a pedir al cabo de los meses. Si con eso es capaz de controlarlo, no se le pone tratamiento. Pero si, a pesar de que lo hace, si no hace la dieta, no hemos hecho nada, pero si hace la dieta sin grasas, si hace el ejercicio y no le baja, entonces se pone tratamiento. Pero de entrada yo lo primero que haría sería hacer ejercicio y dieta. Y dieta sin grasas. Y la margarina, es lo último. La margarina es una grasa buena, mala, regular, mala. Y la mantequilla también, claro. La margarina, si es vegetal, y si realmente solamente es vegetal, que no le han puesto nada, desde luego si tiene que elegir una cosa, aceite de oliva. La margarina, si es vegetal, menos perjudicial que la mantequilla, sí. Pregunta. Yo solamente quería preguntar una cosa. Si eso de que dicen mira de qué mueren tus padres para las posibilidades que tú tienes, es que, por ejemplo, mi madre que murió de una trombosis y mi padre que murió de un infarto, entonces, ¿eso tiene algo que ver conmigo? Tú tienes una parte que se hereda, tienes una predisposición, pero si tú no tienes más factores de riesgo, tendrás un riesgo muy pequeño. Pero si tú, que es lo que hablaba esta señora, si tú sabes que tienes unos antecedentes familiares y no controlas los factores de riesgo, estás sumando factores de riesgo y estás multiplicando riesgos. Entonces, sí que hay una predisposición, ya te digo, no hay una herencia, pero sí que hay una predisposición familiar. Entonces, tú puedes tener más riesgo que otra persona que no tiene antecedentes en las mismas, con los mismos factores, los clásicos, si está igual, tú tendrás algo más de riesgo. Entonces, tú eso no lo puedes cambiar, porque tus antecedentes familiares no los puedes cambiar, pero sí puedes controlar los otros, el tabaco, el colesterol, la tensión, el ejercicio, el peso, eso sí lo puedes controlar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evitar los factores de riesgo modificables, porque la herencia no la puedes cambiar, pero no te puedo decir qué peso tiene la parte genética y qué peso tiene lo otro, porque ya te digo, no hay una herencia, hay una predisposición, ¿vale? Muchas gracias. No hay nada. Una pregunta, ¿está demostrado que el Danacol baja el colesterol? Dicen que baja un poco, pero hay el colesterol, aparte de la dieta, hay el metabolismo nuestro, a veces hay personas que tienen un colesterol familiar y tomen lo que tomen no les baja. O sea que el colesterol baja con la dieta, baja con el ejercicio y muchas veces hasta con dieta y con ejercicio cuesta de bajar. Y el Danacol sí que dicen que ayuda a bajar algo, igual que la dieta. Sí. Otra cosa. Pero no es la panacea. Bueno, si tú te tomas el Danacol pero no haces la dieta, no es suficiente. No, ya. Otra cosa, yo es que tengo entendido que en las revistas cardiovasculares de Estados Unidos no se les da tratamiento a personas con colesterol de 230 si no tienen triglicéridos altos. No los tratan. ¿Que si no tienen triglicéridos? Altos. ¿O si no tienen LDL alto? No, si el colesterol, el LDL alto, un poco de 230, 220, 230, pero los triglicéridos los tienen bajos, que no los tratan. En España no es así. En cada sitio se trabajará de una manera. Normalmente los médicos trabajan por guías clínicas y las guías clínicas las hacen comités de expertos dentro de las sociedades científicas. Y las guías clínicas españolas, si tú tienes
colesterol alto y triglicéridos altos te ponen un tipo de tratamiento, si solo tienes colesterol te ponen otro. Pero en España sí se trata a los pacientes que tienen colesterol alto aunque no tengan triglicéridos, porque es lo que dicen las guías clínicas. Y cada país trabaja con sus guías. Luego, es verdad que hay guías que son comunes, que son americanas y funcionan igual en Europa, pero habrá cosas que serán distintas. Yo, desde luego, eso no lo he leído nunca, pero no lo sé, puede que sea así. Y si el colesterol normal está bien, bastante más bajo de 200, pero el malo está también bajo, se me oye. Si el colesterol total está bajo y el malo está bajo, genial. El malo está en unos términos un poco más bajos de lo que debería, o más altos de lo que debería. Vamos a ver, si el colesterol total está bajo y el LDL está ahí en el límite, no hay que hacer nada. Pero si el LDL está muy alto, quiere decir que lo poco que tienes de colesterol total es a expensas del malo. Porque el total mide el bueno y el malo. No es el malo más el bueno, el total, no es así, hay una fórmula para calcularlo. Pero si tú tienes el colesterol total bajo y el LDL muy alto, quiere decir que la mayor parte de tu colesterol es del malo. Entonces, habría de entrada que hacer dieta y ejercicio. Una pregunta, acabas de decir que no se suman. Yo es que me hice el otro día una analítica y resulta que andan los dos el mismo número. Digo, ¿se habrán equivocado? No. Pueden salir. Pero que cuando tú ves la analítica y ves colesterol total 230, por ejemplo, vale, el valor que sea, pero y luego ves el malo y el bueno y los sumas, no tienen que darte lo mismo, porque no se suman. Hay una fórmula, para calcularlo hay una fórmula. ¿Que si la sé? No. Eso es exactamente, lo calculan los aparatos del laboratorio, no la sé. Pero que no tienen que sumar, ¿eh? Yo quería preguntarle sobre las varices, porque yo tengo varices y ahora en este año que ha hecho tanto calor y ahora se me han puesto mucho más para afuera. Las varices no tienen nada que ver con esto, son problemas circulatorios, pero de venas. Estamos hablando de arterias. Sí. Yo de varices no les sé decir porque es un problema reumatológico, entonces ahí le puedo decir lo que yo sé a título personal, pero no tiene nada que ver con esto. Aquí lo que hablamos es de las arterias que se endurecen y que se obstruyen. Las varices son venas que se engrosan, sí, pero no tiene nada que ver, son problemas circulatorios distintos, no tiene nada que ver con esto. ¿Y eso que dice que va tratado con qué? ¿Cómo? ¿Con qué va relacionado las varices? ¿La mala circulación? No lo sé. Eso, ahí ya le digo que eso no es un problema reumatológico y no le puedo decir una cosa que yo no sé. No lo sé. Por favor, esa fórmula que has dicho para saber el riesgo cardiovascular, el índice score. ¿Cómo podríamos acceder a ella? Porque a lo mejor no tenemos un riesgo. Es un centro de salud. Ya, pero porque pero es un centro. Me lo mande el médico. ¿Usted claro. Es hipertensa? No. No, pero ¿qué le quiero decir? Usted es hipertensa, usted es diabética, usted tiene un colesterol alto, pero puede ir a su médico o puede ir a su enfermera y decir, mira, yo quiero saber si yo tengo riesgo de tener un problema cardiovascular. Y entonces, igual que yo puedo entrar a la calculadora, ella la puede poner. Necesita tener una analítica reciente donde tenga colesterol, una tensión reciente, la edad, el saber si es fumador o no, se meten los datos y se calcula. Eso las enfermeras o los médicos pero podemos aunque no hacerlo. me mande el médico a ella, ¿no? Puedo ir directamente a la enfermera. Vamos a ver. Yo no sé cómo trabajan en su centro de salud, pero eso es trabajo de las enfermeras. Ya. Y si usted va a su enfermera, usted tiene un médico y una enfermera asignada. Si va a su enfermera, las enfermeras de primaria hace muchos años que hacen programas de crónicos, programas de diabéticos, programas de hipertensos, y ellas pueden hacer valoraciones de riesgo cardiovascular eso igual. No me lo han hecho nunca. Ya, pero porque usted no tiene antecedentes. Si usted tuviera antecedentes, porque dijera, es hipertensa, es diabética, es no sé qué, pues entonces un día te lo hacen y te dicen, mira,
ponte las pilas porque tú tienes mucho riesgo, pero de todas maneras se lo puede preguntar a su enfermera o a su médico. Nosotros tenemos un programa informático en toda la Comunidad Valenciana que se llama Bucasis, que es donde escribimos todos, y ese tiene calculadoras, y una de las cosas que puedes calcular en ese programa es el riesgo cardiovascular, no el SCORE, utiliza el Framingham, pero bueno, da lo mismo. Era por eso, por saber, por Sí, prevenir, en más que nada, atención primaria. si tenía un Pero riesgo bajo usted o lo medio, ya. primero que tiene que pensar es si tiene algún factor de riesgo de lo que hemos dicho. Sí, uno o Si dos. es diabética, si es hipertensa, si tiene el colesterol alto, si es fumadora, si Eso. tiene sobrepeso, todo eso, valorarlo. ¿No tiene ningún factor de riesgo? Pues Sí. le va a salir muy bajo. Si tiene algún factor de riesgo, pues a lo mejor le saldrá intermedio. Pero más que saber el número, lo que creo que es más efectivo es saber cómo prevenir y saber qué tengo que hacer. Que yo entiendo que esto lo ves y tienes curiosidad y dices, bueno, y yo quiero saber lo que yo tengo. Vale, lo puede pedir en atención primaria y preguntarse a su enfermera o a su médico si se lo puede calcular. Pero si, aunque no lo sepa el número exacto, lo que sí que es bueno que sepa otro, que ya, qué la factores de prevención. riesgo tiene que trabajar. Ujú. Pero como ya le digo que en primaria se puede calcular. Vale, sí. gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? Pues nada, pues sí, espero que les haya servido, que les sea útil y muchas gracias a todos.